uno de los primeros temas que habríamos que revisar dentro de esta preparación para el examen de admisión es el Plan de Estudios 2011 de Educación Básica. En este sentido, vamos a trabajar de la siguiente manera. La tabla de contenidos establecida para el desarrollo de esta temática se divide en dos momentos. El primer momento, denominado la Reforma Integral de la Educación Básica, en él habremos de hacer un análisis a conciencia de los antecedentes históricos que plantea este documento. Por otra parte, en un segundo momento, revisaremos las características del Plan de Estudios 2011 Educación Básica, entre los cuales habremos de destacar los principios pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios 2011, las competencias para la vida. Posteriormente analizaremos el perfil de egreso de la educación básica. Una vez concluido, haremos un análisis del mapa curricular de la educación básica. Posteriormente hablaremos de la diversificación y contextualización curricular, marcos curriculares para la educación indígena. Posteriormente haremos una revisión parámetros curriculares para la educación indígena. En el séptimo sitio analizaremos la gestión para el desarrollo de habilidades digitales. 8. La gestión educativa y de los aprendizajes. 9. Estándares curriculares y aprendizajes esperados. Nuestra intención es ir generando un pequeño video en cada uno de estos subtemas que nos permitan ampliar o generar conocimiento acerca del Plan de Estudios 2011 Educación Básica. Una de las primeras interrogantes que habría que respondernos es ¿qué es el Plan de Estudios 2011 Educación Básica? Este es definido como el documento rector que define las competencias para la vida, el perfil de egreso, los estándares curriculares y los aprendizajes esperados que constituyen el trayecto formativo de los estudiantes y que se propone contribuir a la formación del ciudadano democrático, crítico y creativo que requiere la sociedad mexicana en el siglo XXI, desde las dimensiones nacional y global que consideran al ser humano y al ser universal. Bien, pasaremos entonces a dar inicio con el análisis de la reforma integral de la educación básica, cuáles han sido sus antecedentes. Iniciaremos haciendo una revisión desde el sexenio de 1988-1994, durante el cual gobernó el licenciado Carlos Salinas de Gortari. En este sentido ha sido un sexenio por demás polémico, envuelto en distintas dudas, incertidumbres que generó el proceso electoral mismo, que derivó en una secuencia de acciones que a la postre tendrían ustedes que revisar, analizar con mayor profundidad y debatir en este sentido. Pero nos abocaremos mayormente al aspecto educativo, que es lo que nos interesa. Para el año de 1992, para ser un poco más exactos, el 18 de mayo de 1992, se firma lo que a mi juicio es uno de los documentos trascendentales que han marcado el rumbo educativo en nuestro país. Me refiero al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Este documento, que fue firmado por la entonces secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elbester Gordillo Morales, los 31 gobernadores de cada uno de los estados y el jefe del departamento del Distrito Federal, y teniendo como testigo de honor al presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué se hablaba en este documento? ¿Qué acuerdos se suscribieron en este documento? En el apartado introductorio hace mención de las condiciones en las que se estaba generando este documento. Posteriormente, en la parte 2, habla acerca de los antecedentes históricos desde la creación de la Secretaría de Educación Pública hasta ese momento. En el tercer apartado, denominado Los retos actuales de la educación, se hace un análisis a conciencia del tipo de ciudadano que se quería formar en aquel entonces. Recordemos que México estaba a punto de firmar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y los Estados Unidos.
Habría que entonces que formar un tipo de ciudadano que sirviera o que cumpliera con las condiciones en las cuales se iba a regir este tratado internacional. Un aspecto por demás interesante que se hizo mención es la reorganización del sistema educativo. Se hablaba ya de plantear una necesaria reforma a lo que en aquel entonces existía. Una de las principales características de la reorganización del sistema educativo lo constituyó, sin lugar a dudas, el federalismo educativo, que se tradujo más bien en transferir las responsabilidades administrativas de la educación a cada uno de los estados. En este sentido, se destaca bajo una nueva línea la nueva participación, en la que se resalta la responsabilidad de cada uno de los estados que se comprometieron a firmar en aportar recursos económicos, en llevar a conciencia una administración que permitiera tener mayor eficiencia en el aparato burocrático educativo. En el apartado número 5, aquí es digamos, la parte medular, se habla de la reformulación de los contenidos y materiales educativos. ¿En qué consistió este apartado? A partir de este momento se comprometen tanto el gobierno federal como los gobiernos de cada uno de los estados y el jefe del departamento del Distrito Federal a participar y contribuir en una reforma al plan de estudios y a los programas de estudios que estaban funcionando en aquella época. Un apartado también por demás interesante lo constituyó la revalorización de la función magisterial. Se habla de la formación de los maestros, se habla de la necesidad de establecer un nuevo plan y programas de estudio para las escuelas normales o formadoras de maestros. Se establece un acuerdo por el cual se tendría que actualizar, que capacitar y superar la superación del magisterio en ejercicio. En este sentido, se transformó en un programa emergente de actualización de los maestros de educación básica, el famoso PEAMEB en aquella época, en donde se nos invitó a todos los docentes en servicio a participar. Recuerdo en talleres generales de actualización, talleres estatales de actualización, cursos nacionales de actualización, cursos estatales de actualización, y recuerdo que había otra mecánica que comenzaba a permear en aquella época a través de las comunidades virtuales de aprendizaje, que fueron mecanismos que se instauraron para capacitar y actualizar a todos los maestros en ejercicio de aquella época. En este documento, en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, hay un apartado dedicado al salario profesional en el cual se establecía el compromiso de elevar el salario profesional docente a un promedio entre 3 a 4 salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal. Ha sido un poco cuestionado este asunto, puesto que no se cumplió a cabalidad ese compromiso. Se destaca también un apartado que habla acerca de la vivienda. Recuerdo que se estableció el compromiso, tanto el gobierno federal como los gobiernos de los estados, para implementar un amplio y exhaustivo programa de vivienda que beneficiaría a los docentes y a sus familias. Se crea también a través de este mecanismo el programa de carrera magisterial, un programa de promoción horizontal que vino a mejorar las condiciones económicas de las y los maestros, que así fue su deseo participar en ella. Se habla también el compromiso del nuevo aprecio social hacia el maestro. Aquí sí la crítica que haría yo en un sentido es que no se puede por decreto establecer que la sociedad reconozca el maestro. Yo le apostaría más a la práctica docente, una práctica que apuntara hacia el compromiso social del maestro
en sus actividades. Estos, como había mencionado en algunos momentos anteriores, estos acuerdos no podían verse cristalizados si no se realizaba, si no se consagraban en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal es así que el 5 de marzo de 1993 se reforma el artículo 3 constitucional y el artículo 31 constitucional, que vinieron a generar las bases estructurales que permitieron a la postre llevar a cabo estos acuerdos y compromisos que se establecieron en este documento firmado el 18 de mayo de 1992. Hay otro aspecto interesante. El 13 de julio de 1993 se abroga la Ley Federal de Educación y se crea la Ley General de Educación, un documento inédito para aquella época, en donde uno de los apartados más trascendentes, un capítulo dedicado a la participación y el compromiso de la sociedad en el ámbito educativo. Se habla por primera ocasión del sentido de corresponsabilidad en el fenómeno educativo. Más adelante, ya durante el sexenio del licenciado Ernesto Zedillo, pues prácticamente en este sentido lo que habría que resaltar es que durante el sexenio del licenciado Carlos Salinas de Gortari, él ocupó la Secretaría de Educación Pública. Cuando es asesinado el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, él asume como coordinador de campaña, él asume la responsabilidad y el liderazgo de ser candidato del PRI a la presidencia, lo cual pues, no tiene ninguna dificultad para llegar. En este sentido, su sexenio fue pues prácticamente intrascendente, pues ampliamente cuestionado, porque durante su participación como secretario de Educación Pública, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico aplicó la prueba PISA en nuestro país, y dado los bajos resultados que obtuvimos, se ocultaron por cuestiones de carácter política los resultados mismos, ¿no? Pues algo cuestionable, pero bueno, habría que hacer un análisis más a conciencia. Posteriormente asume la presidencia en diciembre del año 2000 el licenciado Vicente Fox Quesada, que fue prácticamente la esperanza de todo un pueblo por realizar cambios estructurales en la política educativa de aquella época, en la política en todos los términos. Cabe recalcar que el 8 de agosto del 2002 se firma el Compromiso Social por la Calidad de la Educación. Otro nuevo documento, a mi juicio intrascendente, porque se habló poco de la actividad del docente. En ese documento se hablaba el por qué y para qué de este compromiso. Se hablaba de la educación que tenemos, otra vez un análisis de los resultados que hasta ese momento se tenían en materia educativa. Los retos que enfrentamos eran otro de los apartados, que también hacía un análisis del tipo de seres humanos que se tendrían que formar para el siglo XXI y que prácticamente estuviéramos a la par en los términos de carácter internacional. Nuestra visión común fue otro de los aspectos que se establecieron en ese acuerdo, y las tareas en educación. Y por último, pues prácticamente nuestros compromisos, o a qué nos comprometemos como sociedad para participar en el sentido de calidad de la educación. Lo que aquí se resalta es que la calidad de la educación respondía un poco más a intereses de carácter, digamos, empresarial, más que pues sí, que educativos. Y naturaleza y sentido del presente compromiso. ¿Qué aspectos habrían de ratificarse y comprometerse? Para el 2004, en agosto del 2004, hay un aspecto por demás interesante. Se establece la obligatoriedad de la educación preescolar. Aquí cuando los diputados se dieron cuenta de la magnitud de la reforma constitucional que se había establecido,
pues tuvieron que tomar una nueva decisión porque no dimensionaron el hecho de establecer el carácter obligatorio, de tal suerte que fue escalonado. Primero fue en el 2004-2005, fue tercero de preescolar, 2005-2006 fue segundo de preescolar y 2006-2007 fue tercero de preescolar. Habría que revisar que al establecerse como obligatoria la educación preescolar, simple y sencillamente no existían las condiciones de infraestructura. Se tendría que generar más aulas, contratar a más educadoras, y eso no lo habían dimensionado. Cuando se dieron cuenta, pues hicieron una reforma adicional en este sentido. Algo positivo, que se establece ya la obligatoriedad de la educación preescolar. Para agosto del 2005, bajo el apoyo del Banco Mundial, se pone en marcha el programa de Enciclomedia, una idea que se tomó como que iba a venir a transformar la práctica docente y que nos iba a catapultar al siglo XXI. En realidad, pues, fue ampliamente cuestionado ya después en auditorías. Se extraviaron, no sé si más de 1000 o 10,000 equipos Enciclomedia, que pues, tampoco se dio a conocer. Otro aspecto que se resaltó en aquella época fue que pues se otorgaron equipos Enciclomedia a escuelas en comunidades donde no existían el servicio de energía eléctrica, y bueno, se intentó capacitar al profesorado para que poder atender esta tecnología de punta, que sigo insistiendo, la idea era que nos pusiera a la par con nuestros socios comerciales, tanto canadienses como norteamericanos. Para el agosto del 2005 se inicia la reforma integral a la educación secundaria, aspecto que por demás fue interesante. ¿Qué significó esto? Se inicia un análisis, un debate sobre el plan de estudios y los programas de estudio de la educación secundaria, iniciando una real transformación de los programas. Y aquí pues se consideró algo por demás interesante. Ya en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el 15 de mayo del 2008, para ser un poco más exactos, se firma la Alianza por la Calidad de la Educación. Este nuevo documento que intentaba pues modernizar los centros escolares bajo la lógica de la infraestructura y equipamiento. Recuerdo que se estableció el compromiso en este documento de beneficiar tanto en nivel de infraestructura como equipamiento a 27,000 escuelas. Pues la verdad fue ampliamente cuestionado la conclusión del sexenio, puesto que no se llevó a cabo, y sin embargo el presupuesto existió. Otro de las líneas para este eje fue la tecnología de la información y la comunicación, incorporarlos a ya la actividad académica. Otro aspecto de este eje, otra línea de este eje, fue la gestión y participación social. Se le dio mayor vida a los consejos escolares de participación social que se habían generado, que se habían creado, como dijimos anteriormente, en la Ley General de Educación de 1993. Otra de los ejes de este documento fue la profesionalización de los maestros y de las autoridades educativas. Recuerdo que surgieron diplomados para el personal directivo sobre procesos de gestión administrativa y de gestión escolar. Faltó un poco más de profesionalizar al profesorado. Se comenzaron a determinar los perfiles de ingreso y promoción del magisterio en servicio, los aspectos de profesionalización y de incentivos y estímulos. Otra de los ejes que este documento se refería era el bienestar y desarrollo integral de los alumnos, coordinado con otras secretarías
se intentó brindar salud, alimentación y nutrición a los estudiantes. Las condiciones sociales para mejorar el acceso, la permanencia y el egreso oportuno se intentó incentivar a través de estímulos fiscales, mejor dicho, a través de programas de becas económicas, entre las que más recuerdo serán la de Prospera. Formación integral de los alumnos para la vida y para el trabajo. Estábamos ya planteando el modelo por competencias, se ya comenzaba a permear en esta lógica, en este sentido. Se habló de la reforma curricular para el 2009, se concluyó parte del proceso de la reforma integral de la educación básica con un nuevo plan y programas de estudio en el año 2009, que a continuación vamos a intentar detallar el cómo se llevó a cabo. Habíamos mencionado que la obligatoriedad de educación preescolar y la reforma a los programas de estudio preescolar y también secundaria comenzaron a trabajar por proyectos. El trabajo por proyectos permitía a los niños tener ciertas formas o mecanismos de trabajo dentro de las aulas, o metodológicamente los maestros de preescolar y de secundaria trabajaban. No así en primaria, que seguíamos trabajando a través de áreas. Por eso cuando los niños egresaban del preescolar y se incorporaban a primero de primaria, pues prácticamente era un cambio muy abrupto que prácticamente resintieron las niñas y los niños que se incorporaban al nivel educativo de primaria. Lo mismo sucedía con quienes egresaban de primaria a secundaria. El trabajo por áreas que se daba en primaria no compaginaba con el trabajo por proyectos que se establecía en primero, segundo y tercero de secundaria, de tal suerte que en el año 2006 y 2007 inicia un proceso de reforma educativa en los grupos de primero y sexto grado. Habremos de preguntarnos por qué la reforma inicia en primero y sexto grado. Es muy sencillo respondernos, porque los niños de tercer grado que venían de trabajar por proyectos, pues habría que recibirlos con el trabajo por proyectos en primer grado, lo mismo que sucedía con los niños los niños y adolescentes que egresaban del sexto de primaria, incorporarlos a la actividad académica del trabajo por proyectos que se estaba dando en secundaria. El siguiente paso que se dio fue en el ciclo escolar 2007-2008, que ahora habría que replantear que en los grupos de segundo grado de primaria y quinto grado de primaria se comenzó a trabajar ya por proyectos, de tal suerte que esta reforma fue gradual. Recuerdo que la UNAM entramos en un proceso de certificación sobre el conocimiento y manejo del plan de estudios, o más bien sobre el trabajo por proyectos y el trabajo por competencias que se estaba generando. Y por último, en el ciclo escolar 2008-2009, tercer y cuarto grado se incorporan a este proceso de reforma educativa, de tal suerte que ya se contaba con todos los grados en educación primaria en el trabajo por proyectos, de tal suerte que se elaboró el acuerdo 592 que se promulgó el 11 de agosto del 2011, el acuerdo 592 por el que se articula la educación básica, es decir, ahora sí, preescolar, primaria y secundaria, estábamos ya trabajando por proyectos y desde la lógica del desarrollo de competencias en el ser humano. Sigo insistiendo, ha sido ampliamente cuestionado porque efectivamente se llevó a cabo una capacitación intensiva al profesorado en servicio y sin embargo pues la práctica dentro de las aulas daba mucho que desear. Es decir, se nos capacitó pero no hubo una evaluación, no hubo un seguimiento al trabajo dentro de las aulas,
para verificar que efectivamente los maestros en educación primaria estuviéramos trabajando bajo la modalidad de proyectos y bajo la idea del modelo por competencias. Ese quizás haya sido una de las mayores deficiencias que a mi juicio haya tenido. Pero es en este contexto en el que se genera el plan de estudios 2011, es decir, se integra una comisión que permitió dar seguimiento, un análisis, una revisión a esto, y ya como les había comentado, en el 2009 se establece ya un nuevo plan de estudios, pero 2 años después se intenta perfeccionar en la lógica de la revisión, el análisis que realizó esta comisión, y pues da lugar al plan de estudios 2011, que es el que vamos a trabajar. Y hasta este momento pues prácticamente es todo lo que les puedo comentar con respecto a los antecedentes. Recuerden que estaremos generando un video por cada uno de los subtemas análisis, además que les estaremos compartiendo algunos materiales que pues tenemos en nuestro alcance y existen en la red para ir capacitándonos y mejorando cada día. Muchísimas gracias por su atención. Esperemos ya que pronto pase esta contingencia y poder incorporarnos de manera presencial. Un abrazo fraterno y un saludo puntual.